El líder del régimen chavista Nicolás Maduro aseguró que desde que se intensificaron las tensiones con Estados Unidos por el despliegue de su flota naval en el Mar Caribe y el Pacífico, la relación entre Venezuela, China y Rusia se han fortalecido. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Alberto Ramdin, reveló que el ente hemisférico mantiene diálogos secretos con representantes del chavismo, la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos para explorar escenarios de cambio políticos en Venezuela. La primera sala de la Corte Suprema de Brasil anunció este martes la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena a 27 años de cárcel por golpismo y ahora solo deberá decidir el lugar de reclusión. Cientos de agricultores y camioneros bloquearon el lunes el lado mexicano de un importante puente fronterizo destinado a mercancías de exportación hacia Estados Unidos en el marco de un paro nacional de campesinos. La movilización tuvo lugar en el puente internacional Zaragoza, que comunica a la mexicana ciudad de Juárez con la estadounidense El Paso, en el estado de Texas. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, aseguró que desde que se intensificaron las tensiones con Estados Unidos por el despliegue de su flota naval en el Mar Caribe y el Pacífico, la relación entre Venezuela, China y Rusia se han fortalecido. Durante la transmisión de su programa en el canal estatal de Venezuela, Maduro aseguró que la relación con China es de confianza profunda, amplia y estable, mientras que, sobre su alianza con Rusia, Maduro se refirió a la carta que le envió el presidente Vladimir Putin un día antes de su cumpleaños, en la que el presidente ruso reafirma su apoyo a Venezuela y expresa confianza en que el país superará con dignidad todas las pruebas. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Maduro destacó que ambos gobiernos están desarrollando una comisión intergubernamental que permitirá concretar nuevos convenios y planes de acción en cooperación petrolera, financiera, militar, cultural, educativa, científica y tecnológica. Las declaraciones de Maduro llegan horas después de que entrara en vigor la designación del llamado Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, que Washington dice es liderada por Maduro. El venezolano niega cualquier implicación personal en el narcotráfico y su gobierno ha descartado repetidamente la existencia del presunto cartel. Ante el aumento de tensiones, al menos 7 aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos desde Venezuela, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera a las principales aerolíneas sobre una situación potencialmente peligrosa al sobrevolar el país, según informó la agencia Reuters. Una llamada directa entre Donald Trump y Nicolás Maduro está más cerca que nunca. El portal de noticias estadounidense Axios reveló que el presidente de Estados Unidos habría dado a conocer a su equipo sus planes de conversar directamente con el venezolano. Según estas fuentes, Trump le ha dicho a sus asesores que planea hablar con Maduro, pero que la llamada aún no tiene fecha y está en fase de planificación. La idea de Trump puede apuntar a que pese a la concentración de poderío militar que Estados Unidos ha amasado en el Caribe, no está prevista de momento, o en todo caso se retrasaría, la posibilidad de una acción directa estadounidense en el territorio venezolano, como se viene temiendo desde que comenzaron a llegar a la zona los primeros buques de guerra. Nadie planea ir y pegarle un tiro a Maduro o secuestrarlo de momento. Nunca se puede decir nunca, pero ahora mismo no está en los planes. Mientras tanto, seguiremos hundiendo narcolanchas. Vamos a detener el tráfico de drogas, ha declarado el medio un alto cargo que decidió mantenerse en el anonimato. La información publicada coincide con la entrada en vigor de este lunes sobre la designación como organización terrorista extranjera del llamado Cártel de los Soles, una expresión que engloba a los funcionarios y militares corruptos venezolanos que se benefician de los vínculos e ingresos del narcotráfico. La inclusión en esa lista de un grupo que, según Washington, está liderado por el propio Maduro, da a la administración Trump, en la opinión de sus altos cargos, un argumento para una nueva fase de acción militar en el territorio venezolano o sus cercanías. La semana pasada, el periódico The New York Times publicó que Trump había autorizado acciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela. Sin embargo, al mismo tiempo, se había reabierto un canal de comunicación que se había mantenido cerrado durante mucho tiempo entre los dos países.
Sin descartar un posible comienzo de una nueva fase en esta operación, Trump ha apuntado también él mismo la posibilidad de que las negociaciones con Venezuela permitan resolver el problema por la vía diplomática. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Randim, reveló que el ente hemisférico mantiene diálogos discretos con representantes del chavismo, la oposición venezolana y el gobierno de Estados Unidos para explorar escenarios de cambio político en Venezuela. Randim subrayó que la OEA está lista para respaldar un proceso de transición en Venezuela, pero aclaró que esta decisión recae exclusivamente en el pueblo y las autoridades venezolanas. Por otro lado, al ser consultado sobre contactos directos con la opositora María Corina Machado, evitó responder detalladamente. Además, Randim defendió el principio de mantener el diálogo incluso con gobiernos discrepantes. Yo trabajo con realidades. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición. La pregunta sería más bien, ¿está Venezuela lista? No puedo decir más de lo que he dicho. Es importante en la diplomacia conectar gente relevante, escuchar perspectivas y ver si podemos facilitar una conversación, aseguró. Randim expresó su deseo de que Venezuela regrese a la OEA, de la que se retiró en 2019 para fortalecer la unidad hemisférica. Me gustaría que todos los miembros independientes fuesen miembros de la OEA. Lo mejor sería para las Américas estar unidas alrededor de una sola mesa, indicó. Estas declaraciones se dan en un contexto de escalada entre Estados Unidos y Venezuela, intensificada desde agosto pasado por el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe contra el narcotráfico, acciones que Maduro interpreta como amenazas directas a su régimen. Este lunes por la noche, diversos medios reportaron el sobrevuelo de un bombardero B-52 y 2 aviones de combate F-18 de la Fuerza Aérea Estadounidense muy cerca de las costas de Venezuela. Según el Servicio de Seguimiento de Vuelos en Tiempo Real, FlyRadar 24, el B-52 despegó desde una base aérea en Minot, en Dakota del Norte. La aeronave atravesó Estados Unidos de norte a sur, cruzó el Golfo de México, con los transpondedores apagados y volvió a activarlos cerca de las costas de Quintana Roo, para luego desaparecer sobre el Caribe y reaparecer al norte de Colombia. En cuanto a los F-18 con matrículas RIN 05 y RIN 06, no se ha identificado su punto de origen, pero fueron registrados desplazándose en el Caribe cerca de Curazao. Como se sabe, el B-52 es un bombardero estratégico de largo alcance, capaz de transportar grandes cantidades de armamento, incluidas bombas convencionales, misiles de cruceros y armas guiadas con precisión. Por su parte, el F-18 fue diseñado para operar desde portaaviones, ejecutar misiones de superioridad aérea y realizar ataques tácticos, además de brindar apoyo directo a las tropas en tierra. En tiempos de guerra, la combinación de estos dos ofrece una ventaja decisiva. El B-52 puede destruir infraestructura crítica, nodos logísticos y defensas de larga distancia, mientras que el F-18 domina el espacio aéreo cercano, neutraliza amenazas inmediatas y abre corredores seguros para operaciones conjuntas, generando una superioridad estratégica difícil de igualar. Este episodio se suma a una serie de operaciones recientes en las que aeronaves militares estadounidenses han volado muy cerca del espacio aéreo venezolano desde el inicio, en agosto, del despliegue militar en el Caribe, durante el cual ya se han reportado 21 ataques contra presuntas narcolanchas. El sobrevuelo ocurre en medio de una ola de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instara el sábado a extremar la precaución al sobrevolar territorio venezolano. Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más álgidos, debido al inédito despliegue militar de Washington en las aguas del Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. El lunes, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Kane, visitó Puerto Rico y tiene previsto reunirse este martes con la primera ministra trinitense, Kamala Prasad-Vizsar, uno de los principales aliados militares estadounidenses en la región.
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, arremetió este lunes contra los presidentes que han confirmado la asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde será homenajeada la líder opositora María Corina Machado. Y que dos presidentes quieran eso, son unos flojos vagabundos que no tienen nada, como que no tuvieran nada que hacer en sus países. Sí, eso le va a dar brillo. ¿A qué? Son unos chulos que no pierden oportunidad para viajar para cualquier lado, jamás van a viajar por sus países a exigir que los respeten. La entrega del Nobel está programada para el 10 de diciembre en Noruega, tras el reconocimiento a Machado por su labor en defensa de los derechos democráticos y por promover una transición pacífica en Venezuela. El Comité Nobel destacó su papel como símbolo de esperanza y compromiso con las libertades fundamentales. Hasta ahora, los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, han confirmado que acompañarán a Machado en Oslo. La dirigente, sin embargo, ha señalado que solo podrá viajar a recibir el premio si Nicolás Maduro ya no está en el poder, afirmando que enfrenta amenazas directas contra su vida. Cientos de agricultores y camioneros bloquearon el lunes el lado mexicano de un importante puente fronterizo destinado a mercancías de exportación hacia Estados Unidos, en el marco de un paro nacional de campesinos. La movilización tuvo lugar en el Puente Internacional Zaragoza, que comunica la mexicana Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua con la estadounidense El Paso, en el estado de Texas. El 70% del comercio entre México y Estados Unidos viaja a través de este tipo de cruces terrestres, según estimaciones oficiales. Los agricultores inconformes protestaron contra una serie de reformas a la Ley General de Aguas promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el fin de impedir la venta de títulos de concesión o su transmisión entre particulares. El agua que nos están queriendo manejar, secuestrar más que nada, y dejarnos a nosotros indefensos, porque esa es la única manera de que nosotros podemos trabajar con el agua. Los trabajadores agrícolas también irrumpieron en las oficinas administrativas de la aduana en Ciudad Juárez. Podemos suspender de manera momentánea las protestas, pero mientras se da el diálogo, pero no nos vamos a retirar de aquí hasta en tanto lleguemos a acuerdos. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, afirmó desde Ciudad de México que no hay motivo para las movilizaciones salvo que respondan a motivaciones políticas. Los bloqueos de carreteras por parte de transportistas y campesinos se replicaron en al menos 16 estados del país, en protesta contra la delincuencia que enfrentan los camioneros en las autopistas. Una jueza federal de Estados Unidos desestimó el lunes los casos penales presentados contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dos destacados opositores al presidente Donald Trump. La jueza Cameron Curry desestimó ambos casos con el argumento de que la fiscal designada por Trump, que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal. Comey, de 64 años, fue acusado formalmente en septiembre de hacer declaraciones falsas al Congreso, en lo que muchos consideraron parte de una campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos. El exdirector del FBI celebró en una publicación en Instagram la desestimación del caso. Estoy agradecido de que el tribunal haya terminado el caso en mi contra, que fue una acusación basada en la malevolencia y la incompetencia, y un reflejo de en lo que se ha convertido el Departamento de Justicia bajo Donald Trump, lo cual es desgarrador. James, de 67 años, una demócrata que procesó con éxito a Trump por fraude, celebró también la desestimación de la acusación que recibió en octubre por un cargo de fraude bancario y otro de hacer declaraciones falsas a una institución financiera, y dijo que permanecerá impávida frente a estos cargos infundados. Ambas acusaciones fueron presentadas por Halligan, una fiscal inexperta que en el pasado fue abogada personal de Trump y que fue nombrada por la fiscal general Pam Bondi para llevar ambos casos tras la renuncia del fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, Eric Siebert, quien alegó que no había pruebas suficientes para acusarlo. Bondi dijo el lunes que el Departamento de Justicia presentará una apelación por la decisión de la jueza Curry. Tomaremos todas las acciones legales disponibles, incluida una apelación inmediata para responsabilizar a Letitia James y a James Comey por su conducta ilegal. Trump había instado públicamente a Bondi en una publicación en su plataforma Truth Social a tomar medidas contra Comey y James. La decisión judicial deja abierta la posibilidad de que los cargos se presenten nuevamente, aunque el plazo de prescripción en el caso de Comey podría haberse cumplido. Otro crítico de Trump, su ex asesor de seguridad nacional John Bolton, fue acusado de 18 cargos de transmisión y retención de información clasificada.
Desde que asumió el cargo en enero, Trump ha tomado una serie de medidas punitivas contra quienes percibe como enemigos, con purgas de funcionarios gubernamentales que consideraba desleales, casos contra bufetes de abogados que llevaron causas contra él y el retiro de fondos federales de universidades. El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que establece la misión Génesis en Estados Unidos. Se trata de una iniciativa destinada a multiplicar las capacidades del gobierno en materia de inteligencia artificial para acelerar la investigación y los descubrimientos científicos. El plan forma parte de la estrategia de la administración republicana para impulsar la carrera en grandes tecnologías y mantener la ventaja sobre China en la inteligencia artificial y consolidar el dominio de Estados Unidos en este campo de rápido crecimiento. La Casa Blanca también busca formas de impedir legalmente que los estados implementen sus propias regulaciones sobre inteligencia artificial y ha amenazado con retirar la ayuda federal a quienes lo hagan. La orden encarga al Departamento de Energía a construir una plataforma integrada de inteligencia artificial que combinará las supercomputadoras del país, los conjuntos de datos científicos federales e instalaciones de investigación para acelerar los descubrimientos en campos que van desde la fusión nuclear hasta la fabricación de semiconductores. La plataforma tiene como objetivo demostrar una capacidad operativa inicial en un plazo de 9 meses. Los dominios prioritarios incluyen manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, computación cuántica y semiconductores, todas ellas áreas donde Estados Unidos enfrenta una creciente competencia de China. La orden contempla asociaciones con empresas privadas, universidades y laboratorios nacionales, mientras que exige estrictas medidas de ciberseguridad para proteger investigaciones sensibles. Por otra parte, Amazon anunció el lunes una inversión de hasta $50.000 millones para expandir la infraestructura de inteligencia artificial y supercomputación del gobierno de Estados Unidos. La compañía indicó que la nueva infraestructura, que será desarrollada en todo el país y comenzará a construirse en 2026, fortalecerá el liderazgo de Estados Unidos en la inteligencia artificial al proveer a las agencias federales la infraestructura segura y escalable que necesitan para la próxima era de innovación. Israel reforzó este lunes su alianza con Paraguay con la visita del ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, que permitió la firma de un acuerdo bilateral en defensa y seguridad centrado en el intercambio de información, la provisión de equipos y la capacitación militar. El viaje, que también incluye una visita a Argentina, marcó su primera llegada a Asunción y consolidó los vínculos con uno de los aliados más firmes de Israel en Sudamérica. Sa'ar fue recibido en la sede presidencial por el mandatario paraguayo Santiago Peña, quien afirmó en la red social X que el encuentro reafirma el excelente momento de las relaciones bilaterales. Luego, en la Cancillería, el jefe de la diplomacia israelí y su homólogo paraguayo Rubén Ramírez encabezaron la firma de memorandos en defensa, seguridad y cooperación diplomática en presencia del ministro de Defensa, Óscar González. Sa'ar advirtió que Israel responderá con mucha fuerza ante cualquier ruptura del alto el fuego por parte de Hamás en Gaza. Además, acusó a Venezuela de ser el nexo en Sudamérica de Hezbollah. En Sudamérica, los criminales están construyendo alianzas de narcoterror con el Estado terrorista de Oriente Medio. El nexo de esta red es Venezuela. Venezuela desestabilizó la región al provocar una crisis de refugiados. Sirve como base para los operativos terroristas de Hezbollah. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha dicho abiertamente que Venezuela forma parte del eje de resistencia. Distinguidos miembros, Israel enfrenta ahora 3 estados terroristas en Oriente Medio: Hezbollah en el Líbano, Hamás en Gaza y los hutíes en Yemen. Pero esta cooperación va mucho más allá de Oriente Medio. Se expande a África, América Latina y más allá. Hoy los estados terroristas no solo enfocan en las áreas que controlan, amenazan a la región e incluso al mundo. En una conferencia de prensa, Sa'ar agradeció el apoyo firme y constante de Paraguay a Israel, incluidas decisiones como el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén y el respaldo histórico a la creación de Israel en Naciones Unidas. También defendió el ataque aéreo realizado el domingo en Beirut, que dejó muerto al jefe militar de Hezbollah, Ali Tabatabai, al que calificó como asesino en masa, y sostuvo que esas operaciones no vulneran la soberanía del Líbano. Bombardeos en Afganistán. El gobierno talibán prometió responder adecuadamente, luego de que al menos una decena de personas, en su mayoría niños, murieran durante un ataque en la casa de un civil, del que culpó a Pakistán. También señaló que hubo otros bombardeos en las regiones fronterizas de Kunar y Paktika, llevados a cabo por drones y aviones, que causaron 4 heridos.
Le pedimos al gobierno de Pakistán que no bombardee a la gente común. Los civiles no han hecho nada malo y solo deben temer a Dios. Tras un inusitado enfrentamiento armado en octubre, ambos países acordaron una frágil tregua, cuyos términos no han logrado precisar a pesar de varias rondas de negociaciones bloqueadas por cuestiones de seguridad. Los hechos del martes se producen luego de que al menos 3 personas murieran el día anterior en un ataque suicida contra el cuartel general de las fuerzas de seguridad pakistaníes en una provincia fronteriza con Afganistán, que no ha sido reivindicado. El 11 de noviembre, otro ataque frente a un tribunal de Islamabad causó 12 muertos y decenas de heridos. Su autoría fue reclamada por los talibanes pakistaníes, de la misma ideología que quienes retomaron el poder en Afganistán en 2021. El Kremlin calificó el lunes de poco constructiva la contrapropuesta de los europeos al plan planteado por Estados Unidos para terminar con el conflicto en Ucrania y afirmó que no le conviene a Rusia. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, citado por la agencia estatal TASS, afirmó que el plan europeo no les convenía. Ucrania y sus aliados europeos presionaron el lunes para modificar la propuesta de Estados Unidos, que empujó a Kiev para aceptar un cese del conflicto con Rusia durante las conversaciones en Ginebra el fin de semana. El plan original, compuesto por 28 puntos, planteaba que Ucrania cediera las regiones orientales de Donetsk y Lugansk y que redujera el contingente de su ejército, demandas que para Kiev son inaceptables. La Casa Blanca rechazó el lunes las críticas, incluidas las provenientes del oficialista Partido Republicano, que señalan que el presidente Donald Trump favorece a Rusia en sus esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania. La idea de que los Estados Unidos de América no están interactuando con ambas partes por igual en esta guerra para ponerle fin es una falacia completa y total. La nueva versión del borrador trabajado en Ginebra no ha sido publicada, pero todas las partes coincidieron en que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el lunes pasos importantes durante las conversaciones, aunque reconoció que hace falta mucho más trabajo diplomático y afirmó que su país atraviesa un momento crítico. El mandatario ucraniano advirtió la semana pasada que su país corre el riesgo de perder su dignidad o a Washington como aliado. Trump dio inicialmente a Zelensky hasta el jueves para responder a su plan y se mostró confiado de un avance en las negociaciones en redes sociales. Sin embargo, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó que Rusia debe estar involucrada en cualquier negociación y puso en duda el plazo fijado por Trump, al afirmar que las discusiones serían un proceso largo. Ucrania y Rusia intercambiaron ataques aéreos masivos durante la madrugada del martes. En Kiev, al menos 6 personas murieron, y el alcalde Vitaly Klitschko indicó que el suministro de agua y energía se había visto interrumpido. El Ministerio de Energía reportó, por su parte, un ataque masivo contra las infraestructuras energéticas. En territorio ruso, al menos 3 personas murieron y 8 resultaron heridas en un ataque ucraniano contra los distritos de Taganrog y Neklinovsky. El Ministerio de Defensa dijo que interceptó 249 drones ucranianos durante los ataques nocturnos, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto en 2022. Esta nueva noche de enfrentamientos se produce después de que Rusia rechazara las propuestas europeas para modificar el plan del presidente estadounidense Donald Trump sobre Ucrania, denunciado como muy favorable a los intereses de Moscú. La primera sala de la Corte Suprema de Brasil anunció este martes la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y declaró firme la condena de 27 años de cárcel por golpismo, y ahora solo deberá decidir el lugar de la reclusión. La conclusión del proceso fue declarada después de que la defensa de Bolsonaro renunció a presentar nuevas apelaciones, para lo que tenía plazo hasta este lunes, después de unos primeros recursos que fueron rechazados por forma unánime por 4 miembros de la primera sala, responsable de este proceso. El anuncio de la primera sala del Supremo alcanza también a otros 2 de los reos juzgados por el intento de impedir la investidura del actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva, tras su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones de octubre del 2022. Ahora el tribunal deberá decidir cuál será el lugar de reclusión, que según se baraja en medios jurídicos, pudiera ser la misma sede de la Policía Federal, en la que ocupa una pequeña sala de 12 metros cuadrados, o una celda especial en el complejo penitenciario de Papuda, situado en Brasilia. Como se recuerda, pocos días antes, Bolsonaro
quien estaba en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares, fue trasladado a la dependencia de la Policía Federal, tras haber intentado dañar una tobillera electrónica mediante la cual se le controlaban los movimientos. El exmandatario atribuyó este episodio a una paranoia y a unas alucinaciones causadas por los medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud. La situación delicada de la salud de Bolsonaro, que presenta cuadros de crisis de ansiedad, de hipo y vómitos atribuidos a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, podría afectar la decisión del centro de reclusión elegido para el exmandatario. Un lanzamiento anticipado. China envió de urgencia el martes una nave espacial no tripulada a su estación espacial Tiangong para devolver a la Tierra una tripulación que quedó varada. Las recientes misiones Shenzhou se han utilizado para llevar habitantes al laboratorio orbital, intercambiando equipos de 3 astronautas cada 6 meses. La misión Shenzhou 22 estaba reservada para un lanzamiento con seres humanos a bordo en 2026. Sin embargo, se lanzó antes de lo previsto, después de que un presunto impacto de basura espacial en la cápsula de retorno del Shenzhou 20 hiciera inseguro su reingreso a la Tierra, dejando a su tripulación temporalmente varada. Los astronautas regresaron finalmente en la misión Shenzhou 21 el 14 de noviembre, 9 días más tarde de lo previsto, dejando sin embargo a su tripulación de relevo sin un vehículo de regreso fiable. Este lanzamiento anticipado garantiza que los astronautas del Shenzhou 21 ahora tengan una opción de regreso segura. Los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán decretaron una tregua unilateral de 3 meses el lunes, al día siguiente que el ejército rechazó una propuesta internacional de cese al fuego. En respuesta a los esfuerzos internacionales, incluida la iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump y los mediadores del Quad y la Unión Africana y la IJAD, anunciamos una tregua humanitaria que prevé un cese de las hostilidades durante 3 meses. Sudán sufre desde abril de 2023 una guerra que enfrenta al ejército liderado por el general Abdel Fattah al-Burhan, dirigente de facto del país, contra las fuerzas de apoyo rápido de su ex brazo derecho, Daglo. El conflicto, marcado por las denuncias de atrocidades contra ambos bandos, han causado decenas de miles de muertos y forzó al desplazamiento de millones de personas, sumiendo al país en lo que la ONU califica de peor crisis humanitaria en el mundo. El emisario de Trump para África, Massad Boulos, presentó recientemente una proposición de tregua a nombre de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, países mediadores cuyos detalles no fueron divulgados, y el jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, consideró el domingo inaceptable la nueva propuesta de tregua. Además, dijo que la última proposición era la peor, pues según él, elimina las Fuerzas Armadas, disuelve las agencias de seguridad y apoya a las milicias para que estén ahí, donde están, en vez de desarmarlas. También rechazó las narrativas, según las cuales los islamistas de los hermanos musulmanes controlan el ejército, y llamó a los ciudadanos deseosos de defender a su país a unirse de inmediato a las líneas de frente. Además, acusó a los mediadores de ser parciales, pues Emiratos Árabes Unidos, acusados de apoyar a las fuerzas de apoyo rápido, hacen parte de ese arbitraje. Los Emiratos fueron acusados de suministrar armas, hombres y combustible a las fuerzas de apoyo rápido, lo que niegan categóricamente, pese a las pruebas de informes internacionales e investigaciones independientes. Los países de la Unión Europea deben reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo contraído en otro Estado miembro. Así lo determinó el Tribunal de Justicia del bloque en una sentencia publicada el martes. La corte fue consultada por 2 polacos casados en Alemania, a quienes se les denegó la transcripción de su certificado de matrimonio en su país de origen, donde no se permite la unión entre personas del mismo sexo. El tribunal aseguró que denegar este reconocimiento es contrario al derecho europeo y argumentó que constituye un obstáculo a la libertad de los ciudadanos afectados para circular de un país a otro disfrutando de los derechos adquiridos en el seno de la Unión. En particular, dijo que esto vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar. No obstante, el tribunal aclaró que Polonia no está obligada a introducir el matrimonio homosexual en su legislación nacional.
A 5 años de la muerte del argentino Diego Armando Maradona, el fallido juicio que buscaba determinar responsabilidades, anulado por el accionar de la jueza Julieta McIntosh, reveló graves irregularidades en la atención médica que recibió el exfutbolista en sus últimos días. Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, mientras permanecía en una casa en las afueras de Buenos Aires bajo el cuidado de 8 profesionales. La autopsia determinó cirrosis hepática, problemas pulmonares y renales y un corazón que pesaba más del doble de lo normal. La causa de la muerte fue un edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca. La familia denunció que lo prometido como una internación domiciliaria adecuada fue en realidad un montaje. La vivienda no contaba con equipos médicos básicos, la ambulancia especializada solo estuvo presente 2 días y las alertas por su deterioro habrían sido desoídas. Maradona pasó sus últimas horas sin asistencia cercana. Su último control fue a las 00:30 y su muerte se reportó recién a las 13:00. Un nuevo juicio para esclarecer las responsabilidades comenzará el 17 de marzo del próximo año.